Bienvenidos a Opinólogos, el podcast donde tu opinión no importa y la nuestra vale menos que Yamcha. Pero Yamcha en la vida en general, Yamcha yendo a comprar en la panadería, Yamcha haciendo cualquier cosa. Nunca he visto a Yamcha yendo a la panadería, pero lo he visto en el amor y no es tan fracasado como creemos. La verdad, Yamcha sí. yendo a la panadería se muere en el trayecto. Sí, probablemente. Verga, ese sería Krillin, weón, creería yo. Pero creo que es la única cosa que redime a Yamcha es que estuvo con Bulma, ¿no? Creo que aparte de eso, pues nada. Es lo no hay único. nada. De Verga, resto- si yo fuera Akira Toriyama hubiese puesto así como que el último malo, así como fuera como que mierda, no puedo contra este dios ni sé cuánto, el de la última temporada. Es Yamcha, weón. Sí. ¿Sabes? El plot twist así como que Rolo de los plot twist. huevos y tal. Sí. Sí, alguna cosa. Sí. Rolo de plot twist. Pero bueno, ya la gente debe saber de qué va el tema de hoy. No solo por las artes, no solo por el título, no solo porque lo promocionamos por redes sociales. Efectivamente, hoy tratamos el tema de Dragon Ball. Pero antes quisiera hacer un pequeño inciso introductorio porque a pesar de que mucha gente nos ha comentado que le gusta mucho nuestro contenido, no entienden realmente el hilo conductor de las temáticas que nosotros hemos venido tratando. Y creo que vale la pena aclararlo porque, bueno, aclarar varias cosas. La primera es que, como nosotros estamos muy influenciados por, digamos, los podcasts estadounidenses, en los podcasts estadounidenses no se hace como tal un episodio introductorio explicando a los hosts o explicando las temáticas o de qué va el podcast. No suele ser algo que se haga. Entonces nosotros, confiados, pensamos que podíamos hacerlo de la misma manera, pero nos saltamos al hecho de que el podcast todavía es algo muy nuevo en Latinoamérica y sí vale la pena aclarar de qué vamos, qué es lo que estamos haciendo. Y básicamente mi idea, cuando yo les planteé este proyecto a Pedro y a Andy, es que yo quería analizar desde la perspectiva única de cada uno de nosotros las cosas que componen nuestro crecimiento a medida que nosotros en nuestros respectivos países experimentamos el hecho de ser latinoamericano. Sobre todo temáticas que siempre han estado presentes en nuestras vidas, pero que de normal no se trata porque se considera, aunque yo detesto mucho este término, pero digamos es el que se usa, de baja cultura. Es decir, cosas que pasan tanto en la cultura popular en general, como también en el mundo audiovisual, en la música, etcétera, que de normal tratarlas en el ámbito académico sería, digamos, suicidio profesional. No vas a ver nunca a ningún profesor universitario que te trate temas como la filosofía de Walter Mercado o tratar de sacarle punta al tema de las telenovelas o por lo menos, por lo general, eso no va a ser lo común, digamos, entre los, abro grandes comillas, académicos respetados. Entonces, yo quería abarcar esta clase de temas desde mi perspectiva, que es la perspectiva filosófica, que fue lo que yo estudié en la universidad. Sé que Andy lo quiere hacer desde la perspectiva del guión, él siendo profesor de guión y muy interesado en las historias que componen la fibra humana, y Pedro, por supuesto, desde el punto de vista de la fotografía y sobre todo de la imagen, ¿no, Pedro? Sí, señor. Y bueno, creo que eso, espero que sea como suficiente introducción si más ahí o ya menos. no les quedó claro, no mentira. Sí. Sí, ya. Váyanse a la... No, mentira. Así es. Entonces, en un principio es eso. En un principio las temáticas que vamos a tratar, que van a ir evolucionando con el podcast, por supuesto, es ¿quiénes somos? Y la primera pregunta que tenemos que responder es quiénes somos como latinoamericanos. Ya después trataremos como quiénes somos como inmigrantes, quiénes somos como ciudadanos en el mundo y bueno, quién sabe qué temas más nos metamos por ahí. Pero la verdad, sobre todo tomando en cuenta el quiénes somos como latinoamericanos y lo que nos ha influenciado y lo que nos ha hecho ser lo que somos hoy en día, yo creo que no se puede pasar por alto un tema tan importante como lo es Dragon Ball. Porque, lo digo esto sin ánimo alguno de exagerar, pero yo creo que una de las influencias más fuertes dentro de la vida de los millennials y de las generaciones subsiguientes ha sido Dragon Ball. Corríjame ustedes si me equivoco, chicos. Dale, te vamos a corregir. Tienes toda la razón. Dragon Ball ha sido el abreboca, el pasapalo, el trago introductorio antes de la pea para los niños se obsesionen como una droga al anime y se genere la cultura de los otakus. Entonces, gracias, Akira.
Gracias. No, mentira. Pero Gracias por producir una generación que no se baña. inútil, no, mentira. Pero sí, Dragon Ball ha sido uno de los primeros, junto a Caballeros del Zodiaco, me parece. Dragon Ball, su primera emisión fue en el año exactamente En el 84. 1984, su primera emisión de manga. Su primera emisión como anime fue en el 86, en febrero del 86. Y Saint Seiya, mejor conocido en Latinoamérica y en España como Los Caballeros del Zodiaco, tuvo su primera emisión. Mierda, se me fue el dato, weón. Espérate. Fue antes. No, fue un año después, de hecho, en el 85. Un año después. Un año después de Dragon Ball. Wow. Dragon Ball es loco. el primero. Pero, a ver, pero su primera emisión como anime fue. O como manga. De Como el Caballeros. manga. El manga fue en el 85, un año después de Dragon Ball. Ya. Y el anime fue en el 86, brother. Igual que Mira Dragon tú, Ball. Mira tú. Ajá, salieron al unísono. Digamos, ¿será que es la época de oro del anime? No sé. Podría ser. Puede ser, ¿no? Sí. Puede ser, Bueno, puede fue la porque- primera, digamos, fue la primera época de oro del anime. La primera, sí. porque el anime de hecho sigue creciendo a nivel mundial y hoy en día puedes ver a gente que, digamos, tiene una experiencia más casual con el anime, sobre todo desde este nuevo auge que ha tenido gracias a Netflix. Así es. Sí. Sí. Netflix ha potenciado mucho. A ver, muchachos, una cosa muy importante. Dragon A Ball ver, tiene 729 episodios. Eso es mm, una estupidez, weón. O sea, Ay, son la cara, sí. demasiados. y te apuesto que va a llegar a 1000 fácil. Fácil, No, fácil. obvio. Esto es contando nada más Dragon Ball el 1, o sea, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, y GT solamente tiene 65 episodios. Además que Imagínate. puedes tal vez argumentar que GT ni siquiera debería entrar ahí, pero... Podrías Sí, argumentar eso. a ver, a mí me gustó GT, pero es verdad que Dragon Ball GT no es de Akira Toriyama. El propio Akira Toriyama no le gusta GT y es algo que simplemente descanonizó y ni siquiera se tiene que tomar en cuenta. Pero, ¿cuál ha sido, creen ustedes, la influencia de Dragon Ball en sus vidas particulares? Bueno, para mí era un momento de comunión entre todas las personas de mi edad, básicamente, pero sobre todo mis Ok. familiares y mis amigos, porque creo que no había una sola persona que yo conozca que no vea Dragon Ball. Y más que nada, a ver, si ya nos vamos como a cosas más puntuales, a mí creo que Dragon Ball me enseñó a ser paciente, porque tener que aguantarte 15 episodios de Goku puteándose con Freezer para ¿será que el hijo de puta se vuelve rubio o no se vuelve rubio? ¿Será que porque sabíamos que eso iba a pasar, pero tenías que esperar tanto para que cualquier cosa pase en esa serie, que creo que y además en ese tiempo, que ahorita tienes pues la compensación inmediata del streaming, que es vaya al siguiente episodio, ahí era se Pero acabó eso- y espera al siguiente día o espera la siguiente semana. Oye, ¿no? y una Eso y tiene una su razón de experiencia- ser. Eso tiene su Claro, razón de ser sí. que me gustaría atenderlo rapidito. Eso pasa realmente por dos cosas que la gente se salta mucho. Hay una razón de guión por la que sucede eso y hay una razón de producción, es decir, dinero. ¿Qué es lo que pasa con el anime y sobre todo el anime de esos tiempos? El anime y la animación en general, esto, bueno, no debería ser un secreto para nadie, pero si no lo saben, se lo digo, animar es muy costoso. Es plata, es un platero loco. Entonces, ¿qué es lo que tú haces para ahorrarte el tener que hacer demasiados planos de animación? Tú reciclas los planos. Sí, sí. Reciclas los planos. Entonces, eso funciona. En uno, para ahorrarte dinero, para no tener que... Recuerden que sobre todo el anime en esos momentos se hacía a mano. O sea, las animaciones se dibujaban todas a mano. Y de hecho, Akira Toriyama fue quien personalmente dibujó y con un solo asistente que tuvo a lo largo de su vida, colorizó todo el anime del Dragon Ball original. O sea, hay que verle la cara para que una Dios sola santo. persona Que- hiciera todo Que eso. por cierto, es probablemente el que tenga la mejor calidad de animación. Si Así se es, dan ¿no? cuenta, Así es. hay como así es. altibajos a lo largo de la serie. De hecho, yo pondría GT como el punto casi más alto de la animación.
Sí, sí. Súper. Sí, pero es que Kai, GT, todo lo GT que ha como no salido- lo hizo, escucha, GT como no lo hizo Toriyama, o sea, fíjate la diferencia en calidad, por supuesto que sea que GT era un equipo de personas muy grande, mientras que el Dragon Ball original era una sola persona que era Akira Toriyama con un asistente, y de vez en cuando el deadline ya se les ponía como una soga al cuello, le pedía yo a su esposa, que su esposa también es dibujante de manga, por cierto. Akira Toriyama está casada con una dibujante de manga también. Se conocieron en una de esas convenciones. Qué interesante eso que dices porque casi que suena como una historia propia de Dragon Ball. Es como Sí, ¿verdad? una sola persona frente a este monstruo gigante que Exactamente. recibe la ayuda de Tal vez en cual. cuando de tu cualquier Piccolo, de tu cualquier Vegeta renacido, Sí, y que logran llegar al final, ¿no? La otra razón que responde al hecho de que Dragon Ball sea tan reiterativo, y es lo que me refiero a la razón de guión, es porque una de las mejores maneras para que el mensaje se entienda y para romper sobre todo la barrera cognitiva que tiene nuestro cerebro es repitiendo. Entonces, ya hoy en día ese tipo de recursos, y me corregirá Andy, ya no se usan tanto porque, bueno, ya tenemos otro montón de recursos desarrollados para que se entienda realmente la misma idea, pero sobre todo en los momentos de tensión, específicamente en los momentos de tensión en Dragon Ball, se repetía muchísimo la reacción de cada uno de sus personajes porque cada reacción de cada uno de los personajes le agregaba como un punto más de tensión a la situación. Si un solo personaje se sorprendía, como que no era tan grave la cosa, pero si ya luego todos los personajes en el mismo plano reciclado se sorprendían ante lo que estaba pasando, ya te daba como otra sensación de gravedad. Y yo creo que también afectó a un punto fundamental en la historia, porque yo me recuerdo que la saga de Freezer, o sea, si hay una saga que me mantuvo pegado al televisor de niño, pero estresadísimo, era esa. Claro. Claro, Freezer fue súper heavy. O sea, yo creo que Freezer, cuando Goku se transforma en Super Saiyan la primera vez, Sí. ahí se fue a la verga todo, así. Sí, Ahí sí, en sí. ese punto empezó como esta vuelta de la obsesión. Y bueno, también como a nivel de guión, Andy, para Dragon Ball eso fue el acontecimiento. Claro, O sea, totalmente. Goku nace en su planeta de los Saiyajins y es expulsado por su papá y su mamá. Ahora hay como que unos spin-off ahí raros de Bardock, era. Bardock, Sí, el ¿no? papá, Ajá, sí. de Bardock. Y el temor de Freezer y de el príncipe de los Saiyajin era que naciese el Super Saiyan. Ujú. Sí. Entonces, cuando Goku se logra transformar en Super Saiyajin, un guerrero de clase baja, como siempre le dice Vegeta, Así es. así de la nada, o sea, eso fue como que, brother, Goku es el Super Saiyajin legendario, weón. ¿Sabes? Sí. Como que ya, está resuelto el conflicto, por así decirlo. O hay un nuevo plot twist, ¿no? Pero, bueno, a lo largo te das cuenta que Goku realmente no era el Super Saiyajin legendario, y ahí se vuelve a complicar. Pero me parece que justo esa saga que tú dices es súper importante en la historia de Dragon Ball porque eso marca un antes y un después. Después de eso, Dragon Ball Z se vuelve otra cosa, ¿sabes? Empieza a aparecer Cell, empieza todo el tema de los androides, empieza luego Majin Buu y toda esa vuelta, y le da también como cabida a todo el desarrollo de personaje de Gohan, Ujú. le da también... De Vegeta mismo. Claro, exacto. Vegeta se vuelve bueno, por así decirlo, porque si es que eso es cierto, pero Vegeta Sí, empieza claro. como que a cuestionarse todos estos juicios morales que él siempre tuvo y tal. Entonces como es re interesante. La saga de Freezer yo creo que es la más importante y es la primera de Dragon Ball Z, pues antes de eso era Dragon Ball y después de eso se fue No, todo. pero Eh, justico antes de la saga de es Freezer Vegeta y Nappa, es ¿no? Vegeta y Nappa, Pero exactamente. yo Es eso lo cuento como lo- la saga de Freezer. Ese es el inicio, según yo. Sí, bueno, está muy conectado, está muy conectado. De verdad que a pesar de que Akira Toriyama, y eso es una cuestión que él ha admitido de por qué realmente el world building, es decir, todo el trasfondo de lo que ocurre detrás de la historia, que hay muchos autores que le dan muchísima importancia. Por lo menos se me viene el nombre de Brandon Sanderson, que si no lo han leído se los recomiendo. Hoy en día es uno de los mejores autores de fantasía que hay. E incluso el propio George Martin haciendo Game of Thrones. Ellos, a medida que van construyendo la historia, y bueno, por supuesto Tolkien, que ya se me iba pasando, que es el padre del world building. Tolkien, por ejemplo,
construyó la historia de los personajes individuales a través de ya una macrohistoria que él tenía escrita previamente. Exacto. Akira Toriyama no hizo eso, él lo hizo al revés. Y él decía que él le parecía que lo constreñía demasiado el escribir la historia, digamos, hacer un arco de historia previo. Claro. Entonces él iba escribiendo como le iban haciendo. Él nunca se imaginó realmente que Goku era un extraterrestre. Eso no era realmente lo que él tenía planificado al principio cuando él escribió la historia. Cuando él empezó a escribir la historia, él quería basarse en dos cosas. Bueno, perdón, en tres. Ya me imagino por dónde vas. Que lo había influenciado muchísimo. Primero, la primera es muy obvia y de hecho creo que está súper machacado el tema, claro, que es Journey to the West. Discúlpenme mi mal inglés. Que es Viaje hacia el Oeste, que es es literatura china del 1600, si mal no recuerdo, que habla sobre las interacciones de un monje budista y Son Wukong, que es el rey mono. Entonces hay muchas características muy parecidas entre Son Wukong. De hecho, el nombre Son Wukong y Son Goku son exactamente el mismo nombre, solo que Son Wukong es en chino y Son Goku es en japonés. Y exactamente, entonces habla justamente sobre este monje, que de hecho Akira Toriyama dice que él basó la personalidad del monje, perdón, la personalidad de Bulma en el monje. O sea, la historia era realmente que Bulma fuera originalmente un monje budista. Wow. Sí, lo que pasa es que él pensó que realmente no tenía como, digamos, tanto talante cómico y bueno, lo fue cambiando a medida que fue escribiendo, porque él escribe así, él escribe como le va sintiendo las cosas. Esa fue la primera influencia. La segunda influencia que él tuvo, y fanático hasta el sol de hoy, es Jackie Chan. Él dijo que Jackie Chan, tanto para la personalidad de Goku como para la historia en general y las temáticas de pelea, lo influenciaban muchísimo. Y la tercera, a mí me sorprendió, y yo creo que los voy a sorprender con esto, pero la tercera gran influencia para hacer Dragon Ball fue 101 Dálmatas de Walt Disney. What? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En el primer momento que Akira Toriyama, te lo juro, lo pueden buscar para que ustedes vean, la cara de Andy es un poema. Es que, ¿por qué? A ver... ¿Por? Coño, no le veo mucha relación, la verdad. Porque Akira Toriyama, la primera vez que vio 101 Dálmatas, él dijo, yo quiero trabajar en animación. Porque él decía que la animación de 101 Dálmatas es tan espectacularmente fluida que él decía que eso era lo que él quería lograr visualmente con una realización gráfica. Entonces por eso es que el estilo de dibujo de Akira Toriyama realmente fue lo que marcó una diferencia entre un montón de historias que ya sabemos que tenemos muy machacadas. Porque, por ejemplo, la historia del héroe pobre que se vuelve rico ya la tenemos. O sea, eso es de toda la vida y realmente ya hoy en día entra dentro de un cliché. De el débil que nace débil y se vuelve fuerte ya la tenemos. El extranjero que odian al principio porque básicamente Goku es como un extranjero desde un principio, a pesar de que no está como muy específico que era un extraterrestre, ya la tenemos también. Entonces realmente lo que sí le dio como ese elemento diferenciador fue eso, la fluidez de la forma como dibujaba y eventualmente de las animaciones. Y de hecho, lo que hizo que él eventualmente se profesionalizara como mangaka fue porque él ganó un concurso con un dibujo de 101 Dálmatas hecho por él mismo. Y ahí fue como su introducción en el mundo del manga, sí. Oye, de hecho, si te pones a pensar, 101 Dálmatas es del 61, es súper vieja. Sí, 101 Dálmatas no es la primera película animada de Disney, pero es de las primeras y tiene una técnica de animación espectacular. Está, si no mal recuerdo, está hasta más de 20 frames. Ya lo voy a investigar para... Y de hecho, una de las cosas que marcó un hito con eso es que sobre todo antes en animación, hacer escenas de acción no se hacían. Y no se había pensado mucho menos algo que requiere como tanta fluidez como las artes marciales. Sobre todo para que la animación tenga sentido, no se había pensado. Hasta que de repente llegó Akira Toriyama, inspirado por Walt Disney y 101 Dálmatas, y dijo, si ellos lo lograron hacer, yo lo quiero hacer también. Y él, de hecho, empezó a concursar en muchos concursos en manga dibujando 101 Dálmatas. Y hasta que al final llegó hasta un concurso que hizo la revista Shonen Jump, que es la revista de manga de acción más importante de Japón desde su momento hasta el sol de hoy. Y aunque no ganó el concurso, el editor de Shonen Jump vio tanto talento en el dibujo de 101 Dálmatas que hizo Akira Toriyama que lo llamó y le dijo, chamo, no te rindas.
Y yo creo que ahí es donde entra la siguiente temática que me gustaría que hablemos, que es el tema de la resiliencia y la perseverancia en Dragon Ball. Porque yo creo que es, como tú bien decías, el resultado del manga de Akira Toriyama es básicamente como cualquier artista desembocado por su propia vida. Fue un tipo que fracasó tanto, pero perseveró tanto que eventualmente se convirtió en la superestrella que hoy en día conocemos. Sí. Oye, y una pregunta. Básicamente ya más o menos todos dijimos como en qué influenció Dragon Ball en nuestra vida y tal. Bueno, creo que yo no dije, pero en realidad Dragon Ball es, al igual que ustedes, como momentos de comunión, mucha emoción. Mi familia la veía, mi hermana la veía y me encantaba. Me acuerdo perfectamente, soy muy joven y me acuerdo, de lo que más me acuerdo es de la saga de Cell. O sea, como ya la he visto varias veces, pues luego, pero como rememorando, así intentando acordarme, así como de cuando era niño, ¿no? Y mi pregunta es, ¿ustedes piensan que Dragon Ball, en específico Dragon Ball, tiene alguna influencia o es en cierta parte perjudicial para los jóvenes por la cantidad de violencia que tiene en la serie? O sea, que tiene dentro de sí. Porque hay una versión que se llama Dragon Ball Kai, que es un resumen de básicamente Dragon Ball Z, pero sin sangre, güey, que es como what the fuck, y sin golpes directos. Tú no ves el... No. Claro. Es conocido también como un resumen y por supuesto popularmente como una cagada. Ese también es que son cosas que están adaptadas más al mercado norteamericano. O sea, Dragon Ball creo que hasta fue hecha para eso, al mismo tiempo que se intentó hacer una reedición de Caballeros del Zodíaco para el mercado americano, que tampoco funcionó. O sea, es un tema súper grande. Yo obviamente creo que hay límites en lo que una persona de cierta edad debería estar expuesta y no. Creo que el nivel de violencia y de complejidad de la violencia en Dragon Ball no necesariamente es algo a lo que no debería, o sea, que se debería esconderle a un, qué sé yo, chamo de 11 años, como era yo cuando vi la serie. Claro que todo eso viene acompañado de un montón de otras cosas, ¿no? O sea, mira los Estados Unidos, se trata de esconder como qué sé yo, se hacen todas estos intentos por esconder la violencia a los chamos, y sin embargo crecen y terminan dándose bala a los propios compañeritos de la escuela. Entonces creo que esos intentos como de echarle la culpa solo a esto es más una manera de quitar la atención de los verdaderos problemas que generan, que en serio generan la violencia. No creo que Goku tenga la culpa de nada. Ahora, sí creo que es interesante, tal vez, qué sé yo, el poder que puede tener Dragon Ball sobre otros de estos contenidos, y que claro que Dragon Ball es bastante violento, es que sí puede igual como generar un vínculo entre generaciones, y creo que tal vez eso sería una manera interesante de ver Dragon Ball, ¿no? O sea, si vas a volver a ver Dragon Ball, qué sé yo, míralo con tus sobrinitos pequeños que les vas a enseñar por primera vez. Y seguramente sí se está dando mucho eso. Porque como se sigue produciendo Dragon Ball, tienes esta generación de gente en sus 30s, 40s algunos, que quieren seguir viendo Dragon Ball Super, y estos chamos que están llegando a la serie, y como que puede haber esa conexión entre generaciones. Además que lo que ustedes estaban diciendo antes sobre la saga de Freezer, creo que se encuentran también como la clave al éxito, sobre todo en Latinoamérica, de la serie. Y es algo que ya Gabriel estaba hablando antes de esto de la resiliencia. Pero también lo que decía Pedro de que Goku es visto como el guerrero de clase baja, que de pronto es el más poderoso. Yo creo que todos esos temas del underdog, casi, como que tocan una fibra bien importante en Latinoamérica, porque Latinoamérica es el underdog del mundo, básicamente. Pero por ahí sale, no sé, bueno, ya hablamos de Maradona, sale Maradona y le mete un gol a los ingleses. Pues bueno, Goku, y además que Goku es bien latinoamericano, o sea, muy japonés y todo lo que tú quieras, puede haber sido dibujado en Japón. Se olvida de las vainas. No, más importante aún es un padre ausente. Un padre ausente. Mierda, cierto. La esposa se la no pasa. No hay nada más latino
Y de Dragon Ball que ser un padre ausente. Mira, la esposa Goku lo no era pasa ausente, puteando. weón. Goku no era un padre ausente. Goku lo que era un padre, ¿cómo decirlo, weón? No muy permisivo, sino como que... era un mal padre, weón. Era un mal padre, brother. Mira. Pero no me hagas hacer el Sí. chiste de que tu papá fue por cigarros y más nunca volvió. Porque le va a papá, no matar es a tu cierto. papá. Siempre lo hago, pero no es cierto, papá. Mi papá ve el podcast, así que papá no es cierto. No. Mira, a Goku lo pasa puteando la esposa. Sí, Pasa- porque no trabaja. Pasa comiendo. Se olvida las cosas. Llega tarde a todo. Se olvida de todo. Padre ausente. O sea, te digo, yo Sí. jugaba fútbol en Ecuador con unos 8 Gokus. Mínimo 8 Gokus en mi equipo de fútbol. Y de paso le entraba coñazos a los carajitos. ¿Ven? Como todo buen papá Oigan, latino. quiero que ustedes estén ignorando algo súper importante de Goku, pero súper importante, weón. Probablemente lo más importante que haya hecho Goku desde que fue dibujado, weón. Ok. Lo más importante. A ver, ¿Qué es lo Dilo más pues. importante? Dilo pues. Goku era el embajador de las Olimpiadas del cierto, 2020 de Japón, ¿Qué? weón. Cierto. Y ya no se ¿Verdad? pudo, no se pudo, marico. O sea, Coño de ¿qué la le madre. pasa a la vida? ¿Por qué? Era la única mascota de las Olimpiadas que tenía sentido, que Sí. era que le pudiera haber agarrado a todos los atletas y darles cátedra en todas sus disciplinas. Chamo, por favor. Sí, el Consejo de las Olimpiadas nos está escuchando. No camina Goku. No, No, cambia. no camina Y vieron Goku. el logo del 2020 de las Olimpiadas, era perfecto. Sí, weón. era bellísimo. Era Sí. precioso, hermoso. Era weón. bellísimo. Pero bueno, ya nos estamos desviando. Sí, lo sé. Mira, una de las cosas que estaba diciendo Andy, que no solo te quiero dar la razón, sino más importante aún, todos los estudios con respecto a este tema te dan la razón, y es que la violencia en videojuegos y la violencia en caricaturas, no hay estudio que muestre realmente una correlación directa entre gente que está expuesta a violencia en videojuegos o violencia en animaciones a violencia real. Y de hecho hay un estudio que salió este año, que es el que ha sido de mayor data y con el grupo de control más grande, lo voy a poner en la descripción del video por si acaso a alguien le interesa, que está celebrado como uno de los estudios más completos hasta ahora, y de hecho ellos se atreven incluso a decir que no solo no encuentran una correlación, sino que más bien todo lo contrario. Ese tipo de exposiciones a esa violencia, sobre todo cuando se entiende perfectamente que es una obra de ficción, ni se parece de cerca a lo que significa la violencia real, y por lo tanto no tiene realmente el mismo impacto en el cerebro infantil como antes se creía. Y de hecho Martha Nussbaum, la filósofa, tenía esta intuición filosófica hace muchos años atrás cuando ella hizo sus trabajos sobre fenomenología del personaje de ficción. Ella tenía una frase que, bueno, yo no comparto demasiado, pero lo voy a dejar ahí para que la gente en los comentarios nos dé su opinión, y ella decía: entre más sangre haya en las pantallas, menos sangre habrá en las calles, decía ella. Yo no sé si esto sea cierto, me parece que capaz ahí ya se le está yendo un poquito la mano, A pero... Tarantino le gusta eso. Sí, Tarantino aprueba esa cita. Pero sí te puedo decir que por lo menos, y aquí nos adentramos con el tema de la resiliencia, que es aquí donde yo quería llegar. Resiliencia, para las personas que no conozcan el término, es un término importantísimo hoy en día, y yo creo que debería estar aún más en boga de lo que está, sobre todo con el tema ahorita con la generación de cristal, que es un término que odio profundamente. Fíjate que me arrechera nada más decirlo, pero bueno, resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, tanto física y psicológicamente, para resistir situaciones de estrés y sobreponernos ante ellas. Y aunque hoy en día no hay un consenso dentro de la comunidad de psicólogos y psiquiatras del mundo en qué es, digamos, la cantidad de estrés o trauma que necesita un niño para volverse suficientemente resistente, porque eso varía entre persona y persona, todos están de acuerdo que vivir bajo un ambiente de censura, donde tú coloques a tu niño en una burbuja, no funciona. Más bien causa el efecto contrario. Y por más que no estoy diciendo con esto, porque esto también es un argumento
que se usa, y me voy a adelantar para decirlo, que se usa para justificar demasiadas cosas reprochables, como por ejemplo el caerle a coñazos a tu niño, cosa que ya es otra cuestión completamente distinta, o que justifica el racismo de alguna manera, o cualquier forma de discriminación. Simplemente por el hecho de que te estén poniendo obstáculos, eso te hace más fuerte y te sobrepone. Por lo tanto, qué bueno que existan esos obstáculos en la vida. No quiero tratar ese tema en ese sentido, pero la cosa es que me parece que Dragon Ball trata muy bien el hecho de que la vida es muy dura. Y creo que Akira Toriyama lo refleja muy bien, porque su vida fue así. Él fue un tipo que el primer trabajo que tuvo fue a los 25 años, lo cual en términos de cultura japonesa, el hecho de que tú tengas hasta los 25 años viviendo con tus papás, no habiendo estudiado en la universidad y que de paso no tengas éxito alguno profesionalmente, eso se podrán imaginar que es lo peor que le puede pasar a la vida de un japonés. Y yo creo que hasta a uno propiamente le pasa. Tal cual. Si quieren vamos a cortar este video e iniciamos otra grabación, porque realmente no tenemos, según el Discord, tenemos apenas 30 minutos. Ya. Yo creo que está bien porque Vamos a- faltan 5. O sea, Yo creo yo que en tengo 5 minutos todavía podremos- 7 minutos más en Zoom que podemos grabar. Exacto. Sigamos. Yo creo que en 7 minutos Sí, ya... sí, no ya te lo cortes, tenemos. no te cortes, que está bien. Vale, muy bien. Disculpa, Joarvi, que tienes que editar esto. Bueno, Pedro, que le toque. Qué loco. A mí, bueno, yo creo que soy bastante resiliente, si es que se dice así o si está bien dicho. Sí, Pero sí. a mí hay algo loco con eso. A mí no me parece que Goku realmente exprese resiliencia como tal. Ok. Goku en realidad es un personaje que nació con habilidades extraordinarias. O sea, él desde que llegó a su planeta, lo peor que le pasó a Goku fue que se le murió su abuelito. No, vale, pero eso ya te estás tomando en cuenta el Goku pequeño. Pero ¿cuántas veces ha perdido Goku a lo largo no nada más del Dragon Ball original, sino también de Dragon Ball Z? A Goku lo han destrozado. Claro, Es más, ¿cuántas veces se ha muerto Goku? Goku se ha muerto O sea, creo que 3 veces, weón. 3 veces, algo así. Sí, Claro, yo en creo ese de tres- sentido de tienes 3 a toda la 5 razón. veces. Oye, pero sabes, a mí el podcast no se trata de este tema. Es otro anime, pero a mí lo vi hace poco también. Entonces me parece que Ok. es como un Goku potenciado en cuanto a esa temática que tú estás hablando ahorita de la resiliencia. Y es un Goku distinto y un poco más humano todavía Naruto, weón. Me parece que Sí. la trama de Naruto es como muy parecida a la de Dragon Ball en ese aspecto, súper parecida. El personaje es el bufón, ¿sabes? Es como el extremo del underdog, así. Naruto es como la exageración en ese aspecto de Goku. Me Ahora, parece muy interesante. Andy, tienes que ver Naruto si no has visto. Es más corto que Dragon Ball, me sí, explico. ya lo voy a ver. ya lo voy Sí, a bueno, ver. pero igual son como 500 capítulos. Son como 470 y pico, 480. Sí. Me los vi casi todos hace poco. Se los ¿Qué recomiendo, piensas capaz tú, podemos Andy? hablar de eso más adelante. Pero Sí. estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Dragon Ball, como para hacer como un concepto un poco más global, así como más genérico, es una serie que marcó un antes y un después en la animación. No solo en el anime, sino en la animación a nivel mundial. No solamente marcó un antes y un después en la animación mundial japonesa, sino que marcó un antes y un después en la vida de muchos jóvenes, en la vida de muchísima gente, y creo que lo va a seguir haciendo. Es un producto que es casi inmortal por ahora, o sea, obviamente todo tiene su final, pero hemos visto cómo reciclan y siguen sacando material de Dragon Ball sin cansancio, incluso fuera de Akira Toriyama, con Akira Toriyama. O sea, es un caso más de que agarras un producto que ya está hecho, que triunfó por las razones correctas, porque fue hecho con el corazón, por así decirlo, y el mercado lo toma y lo apropia. Yo no estoy como muy enganchado de lo nuevo de Dragon Ball, lo he intentado ver y creo que ha perdido un poco de su esencia, pero sigue existiendo y podemos seguir como disfrutando de eso. Igual pasa con Naruto, Boruto, todo lo que viene después, creo que es la misma historia. Ven que triunfa una narrativa y la exprimen hasta que le puedan sacar el último centavo, weón. O sea, de eso se trata. Ahora también que la historia de Dragon Ball se presta a eso por este mismo tema de la resiliencia, ¿no? Porque siempre va a ser algo con lo que te puedes identificar y siempre va a haber... La idea de Dragon Ball es que siempre va a haber alguien más fuerte que Goku.
Exactamente. Y que Goku va a encontrar la manera de enfrentar ese problema y salvar al universo, al mundo, a lo que sea que esté en juego. Pero ese es el pegue de Dragon Ball, que de cara a la vida uno también, pues en su momento también le toca ser Goku y enfrentarse a estos mega monstruos que pueden ser, dependiendo de cada persona, pues una cosa distinta, qué sé yo, para alguien puede ser ir a un trabajo nuevo, migrar, o para otra gente que tiene, qué sé yo, un trastorno de ansiedad, puede ser simplemente salir a la calle. Pero en ese concepto, en ese Goku interno, digamos, que tenemos, como que está una historia extremadamente humana, que es las ganas de levantarse, ¿no? De perder el miedo casi. Así es. Y creo que a veces hasta está más reflejado en los personajes alrededor de Goku que en el mismo Goku. Claro, acuérdate que Piccolo para mí es el mejor ejemplo de eso. Como se habla mucho en audiovisual, en cine, el personaje es su entorno y viceversa. Bueno. Así es. O sea, es como el personaje es parte de eso. Sí, yo lo vería incluso también, yo creo que para ilustrar más la analogía con el tema de la resiliencia, con Vegeta. Si hay un personaje que de verdad se le ha tenido que currar, como se dice aquí en España, que se le ha tenido que trabajar, que ha visto una cantidad extraordinaria de retos, que ha tenido que superar retos que en el momento se ven muy, muy, muy por encima de sus capacidades, ha sido él. Y de hecho es el que más entrena, el que más se esfuerza y el último que llega, pero siempre llega. Y yo creo que eso es una de las cosas que más me impactó a mí desde que yo era pequeño viendo Dragon Ball hasta hoy en día. Yo no sería la persona que yo soy hoy si no fuera por ese mensaje de perseverancia. Si no fuera por ese mensaje no importa cuál es el monstruo que tengas enfrente, como dice Andy. Claro. Exactamente, nunca te eches para atrás, sigue entrenando, síguete esforzando. La primera vez que lo hagas siempre va a salir mal, pero no importa, síguelo intentando porque el éxito no es más que el resultado de haberla cagado 1000 veces antes. Y creo que eso es Dragon Ball. Y esa es la historia también de Akira Toriyama reflejada en Dragon Ball y creo que es lo que también apeló y resonó tanto dentro de la comunidad latinoamericana que vive eso todos los días. Creo que esa es una buena manera de concluir. Exacto. Bueno chicos, este ha sido todo el episodio por hoy. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales en @opinólogospodcast y donde sea que nos estén viendo en Spotify, Google Podcast, YouTube, Apple Podcast o bueno, donde sea que nos quieran ver. Y recuerden sobre todo, si están suscritos a nuestro canal de YouTube, pongan esa campanita a brillar y bueno, Pedro, haz los honores por favor. Está bien. No, mentira. Y recuerden que esto fue tan solo una opinión. Chau.